Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la presencia y la inquietud en este 8 de julio invernal. Bueno, desde luego, el tema, la temática que hoy vamos a escuchar, nos daremos el gusto de escuchar con el instructor, conferencista, investigador Richard Carlin, que tiene más de 40 años de experiencia, en un tema que desde luego trasciende, digamos, la filosofía y la ciencia, porque es un tema que tiene sus raíces, si culminamos en los orígenes de nuestra civilización, que nos lleva también a la comprensión del universo y de nuestra propia esencia. Bueno, para no perder más tiempo, le doy una palabra al instructor Richard Carlin. Un aplauso para él. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Gracias, riverenses, por acompañarnos, en la mayoría, ¿no?, que estén acá y que puedan realmente compartir un poco a lo largo de muchos años de investigación que hemos ido llevando adelante, viviendo nuestras propias experiencias. Siempre tratamos de contar desde nuestra objetividad de lo que pudimos vivenciar y experimentar a lo largo de esas experiencias, que obviamente para ustedes van a ser subjetivas, porque cuando a alguien le cuenta una historia, esa historia muchas veces no tiene, digamos, en ustedes los elementos de la propia experiencia. Adelante. Entonces, las experiencias que pueden ser algunas objetivas para mí, vivenciales, experimentales, seguramente al contarlas no van a ser del mismo enfoque en ustedes. Entonces, obviamente, pasa por creerme o no creerme. En lo posible vamos a tratar de hablar de determinados temas que son algunos conocidos por todos ustedes, algunos los que les entusiasma el fenómeno OVNI, toda esta temática y estos grandes misterios. Y nosotros vamos a hacer una serie de presentaciones que se han investigado, otras que hemos tenido, que he seleccionado de esas investigaciones que son importantes en nuestro país y que de repente no se conocen. Entonces, está bueno compartir todo eso. Como les dijo recién Carlos, hace más de 40 años que hemos recorrido investigaciones, hemos ido por diferentes lugares y hemos ido aprendiendo, porque esto no es una profesión, esto es una forma amateur. Nosotros en forma amateur, con nuestro sacrificio, nuestra utilización de nuestro tiempo, vamos a veces yendo a diferentes lugares para investigar. Obviamente hoy tenemos conformado un grupo que se llama AIFOP, que es una agencia de investigación del fenómeno OVNI y de todo lo paranormal, al cual de alguna manera represento. Y ese grupo, que es un grupo internacional de investigadores que nos nutrimos entre todos y que entre todos sacamos nuestras conclusiones y cada uno aporta, como en su momento tal vez fue el CIOBI en Uruguay, que muchos de ustedes tal vez conozcan o lo recuerden, ¿no?, porque hoy prácticamente no está activo. Pero bueno, vayamos por partes, vamos a introducirnos por partes en este tema. Y vamos a pedirle a Carlos que nos pase la primera diapositiva. Vamos a entrar directamente. A ver si no entra, saca la live con eso mejor. Ahí entramos. Primeramente vamos a ver algo que para algunos de ustedes es conocido, no es conocido, pero ahí tenemos una vista, una visión que obviamente no es una fotografía, ¿no?, sino que es una reconstrucción de lo que es la Vía Láctea, nuestra galaxia, para ubicarnos. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver, ya la voy a pasar, la ubicación de nuestro sistema solar. ¿Y por qué los quiero ubicar primeramente? Porque para hablar de un tema, de una posibilidad de que nosotros estemos visitados por seres de origen extraterrestre y que vengan de otro lugar, tenemos que tener una concepción, primero una idea de dónde estamos parados, dónde estamos, dónde nos encontramos en el universo. Acá tenemos la Vía Láctea, como les dije, y tenemos la ubicación en un costado allí
izquierdo de la galaxia, derecho de ustedes mirándola, está nuestro sistema solar. Y en esta galaxia, que tiene unas 400.000 millones de estrellas, nada más ni nada menos, 400.000 millones de soles, para que tengan una idea, de diferente magnitud, no como nuestro Sol, que también es parte de este universo, que es de quinta categoría, una estrella de quinta categoría. Y entonces vemos, que realmente la gran cantidad o cúmulos de estrellas se encuentran en el centro de la galaxia. Y esto es solo nuestra Vía Láctea. Y se sabe a nivel científicamente que existen, a través de estudios, a través de los grandes radiotelescopios y demás, se ha podido determinar un sinnúmero de galaxias que calculan unas 100.000 millones de galaxias. Y que nuestra galaxia, la Vía Láctea, está de alguna manera circulando, está viajando en torno a la gran nebulosa de Andrómeda, la M31, una supergalaxia. Que hay 9 galaxias, aparte de nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, se encuentran otras galaxias más circundantes en torno a la gran nebulosa de Andrómeda. Entonces nos ponemos a pensar y realmente somos apenas un pequeño granito de arena en una playa vasta y abundante. Y ya lo dijo Carl Sagan, que ustedes lo conocen bien por la serie de Cosmos, y en su momento lo dijo él claramente, dice, siendo un pesimista como soy, siendo un astrofísico, los astrofísicos son muy pesimistas con respecto a que nos estén visitando civilizaciones extraterrestres acá en nuestro planeta. Entonces, desde ese punto de vista, él dice, yo siendo muy pesimista, voy a poner el 0,0001% de posibilidades de que exista vida en nuestra Vía Láctea. Y sacando de acuerdo a los sistemas solares posibles, de acuerdo a la cantidad de soles y de estrellas que tiene nuestra Vía Láctea, da exactamente 1 millón de civilizaciones extraterrestres, solo en nuestra Vía Láctea. Imagínense que eso lo dijo este astrofísico Carl Sagan, no lo dijo el vecino de la esquina, no, lo dijo un gran científico. Y esto también demuestra que por qué no pensar de que estas civilizaciones extraterrestres hayan evolucionado miles, cientos de miles de años antes que en nuestro planeta la vida se constituyera acá como la conocemos. Y si tienen miles de años de evolución, ustedes piensen, razonen, ¿cómo sería su tecnología? Pero vamos a tomar un ejemplo para entender mejor este planteo que les estoy haciendo. Vamos a pensar de que la humanidad, hace 75 años atrás, que es justamente cuando comenzó la era moderna del estudio de los ovnis, con aquel caso del caso Roswell, que ahora vamos a hablar un poco sobre él, cómo el planteamiento era de que existen 75 años y vemos que científicamente la humanidad pegó un salto cuántico. Prácticamente en la década del 20 y del 30 se utilizaban como medios las carretas, las cachilas, el caballo. Y en poco menos de 100 años estamos manejando tecnología que escapa de nuestra comprensión. No solo en las telecomunicaciones, sino a nivel tecnológico en general. Todas nuestras sociedades se manejan de una manera muy distinta a lo que era hace 100 años atrás. Ahora imaginen ustedes estas civilizaciones si tienen miles de años de evolución por encima de la nuestra. Ya nuestra imaginación puede volar y puede tratar de entender y comprender esto. Pasamos a la próxima diapositiva. Este caso es en Alabama, en Fayetteville. 2 policías tuvieron un avistamiento de un supuesto ser extraterrestre. Este caso fue público a través de todo el mundo y acá en Uruguay publicó el diario El País este caso en su primera o segunda página a nivel de titular. Fue muy sonado porque eran 2 policías fueron testigos de este hecho.
y llegaron a tomarle 2 fotografías. Primeramente estos policías se dirigieron a una zona rural, media apartada, donde le habían avisado que habían visto luces extrañas, unos vecinos, y resultó ser que cuando ellos iban por esta carretera, apareció un ser totalmente vestido de esta manera, metalizado el cuerpo, con un traje, con una escafandra, que después estudiaron las fotografías, y que este ser, cuando se acercaron en el auto, entró a caminar, a trotar con una velocidad inusitada, que fue cuando el ser se paró, fue que le llamó la atención, y ellos tomaron la cámara fotográfica que tenían y tomaron la foto, que fueron 2 fotos, una con movimiento y la otra, ¿no? Y este caso, que fue el 17 de octubre de 1973, yo era un adolescente en aquel entonces. Un amigo mío sabía que yo era muy loco por estas cosas raras y se acercó y me trajo el recorte del diario El País, que decía exactamente esto, ¿no? Que 2 policías habían fotografiado a un ser extraterrestre. Eso causó en mí una impresión muy grande, impactó mi vida, y a partir de ahí, de forma amateur, empecé a buscar, a comprar revistas, que tal vez como muchos de ustedes comenzaron a interesarse en este tema, a avanzar, y realmente me fue apasionando cada vez más. Ya de muy chico me gustaba mirar las estrellas y observar el universo, entonces en mí estaba esa necesidad de buscar respuestas, que es lo que de alguna manera todos acá estamos buscando, respuestas, buscar ciertas verdades, que lamentablemente sí, hay mucha confusión, hay semiverdades, hay cosas que no son claras, y en este momento que está viviendo la humanidad es un momento muy complejo. Entonces es difícil poder discernir, a pesar de que tenemos grandes medios como la internet y que podemos saber y googlear determinadas cosas y enterarnos, seguramente traerán a veces mucho mayor confusión en nuestra vida, porque aparecen diferentes versiones de un mismo caso, de una misma situación. Pero bueno, este caso fue para mí sumamente importante, por eso arranco con él como un caso muy importante, que fue marcado y que inclusive ustedes pueden buscar por internet y leer los relatos de los policías, que quedaron totalmente choqueados, ¿no? Cuando uno ve igual el supuesto extraterrestre, y digo supuesto porque no puedo confirmar esta versión, obviamente, pero sí puedo decir que los estudios y los policías se les hicieron un test psicológico, se los analizaron, y bueno, y daban todas las pautas que el impacto que ellos tenían de lo que vieron era algo anómalo. Ahora, si eso era un ser humano disfrazado y quiso darle un susto, yo qué sé, son cosas que pueden pasar, que pueden suceder, y bueno, está dentro de las probabilidades. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Acá comienza en el año 47 a suceder eventos muy importantes en Estados Unidos, que toman un auge a nivel mundial, a través de comunicaciones que habían en aquel entonces, a través de la prensa escrita y demás. Y acá vemos a este aviador, a Kenneth Arnold, que el 24 de junio, presten bien la atención la fecha, 24 de junio de 1947, vio volar sobre el monte Rainier, en Estados Unidos, 9 discos voladores. Él, cuando bajó en el aeropuerto de Yakima, él dijo: yo vi volando 9 tazas de café, yo vi volando 9 platos voladores. Y de ahí viene la palabra plato volador, viene de ese momento, de este señor que acá muestra el diseño de lo que él vio, ¿no? Que nada tiene que ver con un plato volador, por supuesto. Las naves que él vio son muy diferentes, ¿no? Pueden ver que es como una especie de boomerang, ¿no? Nada que ver a lo que es la palabra plato volador, pero fue la palabra que se institucionalizó y que de alguna manera creó el nombre en forma popular de decir ovnis, en vez de decir ovnis, UFO, decir plato volador, ¿no? Pasamos al próximo caso. Acá arranca lo que es la ovnilogía moderna, por así decirlo. Y pasamos
de ese 24 de junio pasamos a esta fecha, exactamente el 2 de julio de 1947. El famoso caso de Roswell, el caso que revolucionó. O sea que ya estaban viéndose avistamientos, naves en toda la parte oeste de Estados Unidos, en la parte también de lo que es el Nuevo México, toda esa zona. Y acá vemos una vez que suceden los hechos, la Fuerza del Aire dice captura el plato volador en un rancho de Roswell. Este titular dio la vuelta al mundo en un día. Todas las agencias de comunicaciones pusieron los ojos allí en esa latitud, en esa zona de Roswell. ¿Y qué sucedió? Bueno, cuenta los relatos de aquellos cientos de testigos que hubieron en aquel entonces. Principalmente todo comienza cuando una noche, una tardecita noche, el hacendado Mac Brazel empieza a ver una tormenta eléctrica muy particular, unos truenos rarísimos, unos sonidos como metalizados, muy extraños. Y en ese momento él decide, porque como es una zona muy árida, es una zona muy extensa, son muchos acres, tiene que buscar para el ganado o localizar dónde ha llovido, ha caído un poco de agua, donde el pasto es fresco y puede ser más abundante que en esas zonas más áridas. Entonces él a la mañana siguiente se dispone a ir a rastrear, a ver qué zonas podían ser potables para que el ganado pastara. Y en ese recorrido se encuentran con pedazos de metal esparcidos en un radio de 1,5 kilómetros, pedazos pequeños de metal. Y él los recoge, él piensa que puede ser porque está muy cerquita ahí de la zona de Álamo, de donde se hacían pruebas de aviones nuevos, los americanos. Estaba la base Wright-Patterson por ahí arriba, y estaba también la base de Roswell, que también hacían todos esos estudios. Y resulta que junta una serie de metales y cuando se dirige a Roswell para consultarlo, va a hablar con el sheriff. Él ve los metales, que son muy particulares, algunos tienen unas inscripciones, son como un aluminio, pero flexible, pero a la vez altamente resistente. Y resulta ser entonces que el sheriff da parte a la base de Roswell para que vayan a investigar. Entonces el Jesse Marcel, el capitán Jesse Marcel, en aquel entonces, que es el que tenemos, no está acá en la foto, porque este es alguien mandado por la CIA. Este es el comandante, que no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, Jesse Marcel, que está acá en otra foto, está en la otra foto que está mostrando los pedazos de un supuesto globo meteorológico, que no fue tal, indudablemente, porque no tenían absolutamente nada que ver. Esto fue al día siguiente, porque la Fuerza Aérea tenía que mitigar un poco la ansiedad que había a nivel internacional de saber todos los datos del ovni que habían capturado. Entonces, fue realmente, una revolución en aquel entonces. En todo esto se habla mucho también de Dennis, Glenn Dennis, que es el forense de Roswell, que fue llamado a la agencia forense desde Roswell. Él tenía un contrato con la base de Roswell por posibles accidentes, para proveer los ataúdes y demás, y desde la base de Roswell le pide a él ataúdes del tamaño para niños. Entonces él le llama la atención, bueno, él carga lo que le pidieron y lleva a la base de Roswell. Entonces cuando llega a la base de Roswell, él tiene conocimiento de personal médico, de una enfermera que estaba ahí, que era muy amiga, y la gente corría para un lado y para el otro, había 2 ambulancias con las puertas abiertas. Él dice que mira hacia adentro de las ambulancias y ve restos de metales, ve una serie de metales muy extraños, que son tipo como aluminio, según la descripción de él. Y bueno, llama la atención, dice, esto fue un accidente, seguramente algún avión, ¿no? Él piensa que hubo un accidente de un avión, y bueno, hace la entrega,
y él entra por el pasillo, donde había también guardia militar en los lugares allí, y enseguida lo frenan, que no le permiten la entrada. Entonces dice, bueno, y le dicen que inmediatamente tiene que retirarse, y en eso ve a la enfermera amiga que sale tapada, tenía digamos como un tapabocas, se había tapado con un trapo, y abre los ojos así, y él le dice, como diciendo, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces le dice ella que después le comenta, después nos hablamos, y entonces él se retira, porque lo retiran directamente, y al día siguiente se citan con la enfermera en un lugar, en un bar en Roswell, donde allí la enfermera, con un gran nerviosismo, una gran preocupación, le cuenta que habían capturado a unas pequeñas entidades, unos pequeños seres de 1,20 metros de estatura, con su cabeza mucho más grande de lo normal en la parte alta, sin cabellos, con 2 orificios de nariz, digamos, era como cóncava en vez de convexa hacia adelante, y los ojos eran como hundidos, los oídos tenían 2 orificios y no 1, tenían una característica muy particular y tenían 4 dedos. Los 4 dedos tenían como una especie de hendidura en las puntas de los dedos. Este es el dibujo original que hace la enfermera, que le hace a Dennis en el bar. Este es el dibujo original de la criatura que ella ve y cuenta y muestra el tipo de los 4 dedos de los dedos, cómo eran, del color era grisáceo. Entonces a todo esto se genera un gran problema, porque ¿qué sucedía? Había un grupo de Boy Scout que en ese momento todavía no... el grupo de Boy Scout separadamente, junto con su instructor, estaban en la zona del impacto, y llegan ellos antes que la Fuerza Aérea a ese lugar. Cuando llega la Fuerza Aérea, que entran todo el despliegue y todo lo demás ahí con los camiones y demás, entran a despejar el terreno, porque realmente tenían que levantar todo eso. Y estaba el pedazo de la nave, estaba humeante, y ahí estaban estos seres, 2 de ellos muertos, y había uno que todavía permanecía con vida. Esto cuentan los niños, que los niños después fueron adultos y con los años, pero obviamente hubo una presión desde los militares, desde el gobierno de Estados Unidos, para que no se dijera absolutamente nada. Pero como hubo 100 y pico de testigos, como les digo, las cosas empezaron a salirse de control. Y obviamente tenían que dar una respuesta, que finalmente cambiaron la respuesta como 3 veces la Fuerza Aérea de Estados Unidos. A lo largo de los años fue cambiando. Al último era el programa Mogul, que era una especie de globo especial que llevaban tripulantes, y que esos tripulantes eran lo que habían confundido como los seres de 1,20 metros de altura, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas que son inexplicables y que yo creo que ni ellos mismos se la creen directamente. Para el estudio, a partir de esto, justamente del tema de Roswell, se crea, a través de los poderes del Estado, de las Fuerzas Armadas y demás, el proyecto Majestic 12, que fue conformado por los diferentes presidentes en Estados Unidos y que aún hoy en día seguirá con otro nombre, bajo otra forma, pero que sigue. Y siguen encubriendo. Y a pesar de que hoy en día el Senado de Estados Unidos pidió que se liberara la información porque firmó el presidente Donald Trump en su periodo, y lo que liberaron fue para reírse, ¿no? Porque la información que dieron para el Senado de Estados Unidos fue lamentable. En el Congreso, la información que dieron es como decir, bueno, le vamos a dar el 1% de esto para que se... Pero, de alguna manera, ellos aceptaron que existen visitas de una civilización o que vienen de algún lado del universo, nos están visitando. Y eso ya son pasos muy importantes. Yo pienso que la liberación va a tener que seguir adelante y va a tener que liberarse este tipo de información y mostrar las filmaciones, las cosas que tienen guardadas.
Con respecto, yo puse acá la imagen de este ser que nada tiene que ver con los seres que encontraron. Esta es la autopsia del extraterrestre que se hizo famosa cuando se cumplieron los 50 años del caso Roswell y de la ufología a nivel mundial. Y bueno, supuestamente un productor, Ray Santilli, aparente hablando con un fotógrafo de la Fuerza Aérea que se había quedado con algunos restos de una filmación, decía que esa filmación era de Roswell. Pero esto que presentaron como la autopsia original de Roswell es una película creada para intoxicar la información verdadera. Porque este ser tenía 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Medía como 1,40 m de alto. O sea, ¿será que con el paso de los años creció un poco y le crecieron los dedos también? No, la realidad es que es justamente lo que se llama intoxicación de información en casos que son realmente relevantes. Entonces, es muy importante tenerlo eso presente. Bueno, a partir de aquí comienza, y justamente el 2 de julio, ahora cumplimos 75 años, aquello que nos interesa a todos estos temas, de este evento y de lo que es el estudio de la ovnilogía a nivel mundial. Así que bueno, seguimos en la próxima diapositiva. Ahí tenemos, bueno, y vamos ahora a pasarnos a una fecha, 1949, o sea, vamos a pasar unos 2 añitos más para adelante, del año 47, y acá tenemos al ingeniero William Fry, Daniel Fry, como decían, que era un contactado estadounidense que afirmó haber tenido múltiples contactos con un extraterrestre y viajó en una de las naves. Este ingeniero, Daniel Fry, que era un científico y trabajaba en una base aérea de Estados Unidos, muy cerca de Nevada, este ingeniero, un buen día, caminando en una de sus caminatas cerca de la base, encontró que una luz descendió, se transformó en una esfera, y la esfera descendió allí a pocos metros donde él estaba. Él, como científico y como una persona que era un ingeniero en aeronáutica y trabajaba en todas esas áreas, en proyectos secretos, él decidió acercarse a esa nave, y cuando estaba allí, al paso de tocarla con sus manos, decide ir a tocarla, siente una voz que surge de la propia nave que le dice: aún no está caliente la nave. O sea, le dijo que estaba caliente, que no podía tocarla, que le podía quemar. Entonces él le llamó la atención, hasta que en un momento lo invitan a entrar. Se abre una especie de portal, una especie de puerta, en el cual esa esfera, él entra, y dentro de la esfera hay como un habitáculo de un asiento para sentarse. Él cuenta todos los detalles de lo que ve, una serie de pantallas. No ve ningún ser extraterrestre y se comunica a través de esa voz que le hablaba. Pero estas son las fotografías, y Daniel Fry es contemporáneo del primer contactado, porque él sería como un adelantado en el contacto, siendo un científico, Daniel Fry. Entonces, repasando un poco la historia, pasamos a al próximo cuadro, y vamos a ver acá a George Adamski, alguien que tal vez muchos de ustedes lo conozcan, y si no lo conocen, bueno, George Adamski era un aficionado a la astronomía. Ahí tenemos la fecha de nacimiento, el 17 de abril de 1891, y el 23 de abril de 1965 fallece. Acá está, Orton. Orton es el ser extraterrestre con quien se contacta. Dice que venía de Venus. Obviamente, trataron de silenciarlo. Él se contactó con Daniel Fry, estuvo varios encuentros contándose e intercambiando información. Pero lo interesante es que él, a través de su telescopio que tenía, y trabajaba y se interesaba en todo este tipo de fenómenos, él logra tener ese contacto con este extraterrestre, que era un ser alto, su pelo era rubio, utilizaba una especie de kimono. La nave es esta es la fotografía de la nave,
que desciende. Acá hay un diseño de cómo era la nave, y que se hizo muy popular. Dice, esta forma de objeto volador no identificado, esta nave, se le dijo nave adanskiana. Entonces es muy interesante. Y logró tomar las primeras fotografías que se conocen de una nave nodriza saliéndole los pequeños discos. Esto dice que estaba cerca a la Luna o entre la Luna y la Tierra, según George Adamski. Por supuesto que esto generó también un montón de desconfianzas, dudas, con respecto a muchos investigadores que trataron de defenestrarlo, de decirle que esto no era cierto, en fin, y eso fue pasando otra vez de la historia. Seguimos en otra adelante, vamos a pasar la próxima, y acá pasamos ahora a la década del 70. Tenemos a este contactado suizo, no sé si lo conocen, a Billy Meier. Billy Meier fue uno de los que realmente marcó un hito dentro de la ovnilogía, primero porque trataron de desacreditarlo completamente, como siempre hacen, ¿no? Billy Meier es un campesino que, digamos, nació en Zúrich y tenía un campo, y este campesino había perdido el brazo, su brazo creo que izquierdo, en un accidente de moto, por lo tanto era manco, una persona que se dedicaba ahí al campo y demás, y un buen día él empezó a recibir mensajes telepáticos de una extraterrestre llamada Sen Yatsen, que la describen como esta mujer que está acá, una mujer extraterrestre, la cual le pide que él debía de cumplir una misión, y su misión era de informar al mundo de que no estamos solos, y que debía demostrar al mundo a través de la fotografía, porque él era un aficionado a la fotografía, debía demostrar al mundo la fotografía, la prueba de que estábamos siendo visitados por seres extraterrestres que venían de las Pléyades. Estos eran pleiadianos. Pero lo interesante son las fotografías, y no solo la fotografía, porque le permitieron grabar filmaciones. Las filmaciones, todo eso lo pueden encontrar a través, existe ahí, lo pueden buscar por YouTube, lo pueden buscar en googlearlo. Y pasamos a la próxima foto. Acá decía que los laboratorios, en el año 1984, los laboratorios de tecnología de California, a cabo de Neil Davis, los estudios fotográficos de los videos y las fotos nos muestran que no hay trucaje. No existe trucaje en la fotografía. No existen montajes en la fotografía. Miren lo que es la fotografía esta. Son fotografías en pleno día. Esto fue una reafirmación de que realmente todo ese contacto era real. Pero no solo eso, a Billy Meier le entregaron metales de cómo estaban construidas las naves. Y esos metales fueron analizados en diferentes metalurgias de renombre en Estados Unidos, que los mandaron y obviamente después nos los recuperaron, porque obviamente se quedaron, pero sí pudo recuperar el análisis de esos metales, y que estaban fusionados de una manera no conocida en la Tierra. Interesante. Pasamos a la próxima diapositiva. Acá tenemos, en el año 80, el coronel Wendell Stevens, que es el que está al lado de Billy Meier allí, decide con un equipo de científicos japoneses, de especialistas en computación, en aquella época que era muy, muy rudimentario los programas y demás, pero era lo que había en la vanguardia en ese momento, y él se reúne con estos japoneses y le piden a Billy Meier que si pueden visitarlo y si pueden llegar e ir a los lugares donde él tomaba las fotografías y hacer todas las pruebas, y bueno, él se mostró siempre abierto. Billy Meier era una persona muy sencilla y siempre estaba dispuesto. Así fue que el coronel Wendell Stevens junto con los japoneses se plantaron en Zúrich, en el campo de Billy Meier, y allí empezaron a analizar las fotografías en los lugares exactos, iban donde Billy Meier y cómo las tomaba,
con qué trípode, con la cámara cajón de Kodak que tenía Billy Meyer, y también con la cámara de video. Una cámara, perdón, de video no existía, la cámara era de Super 8 y 8 milímetros, vamos a entenderlo. Ustedes fíjense que estábamos hablando de que esas fotografías fueron tomadas en el año 72, 73, 74, y son impresionantes. Ahora vamos a ver algunas mucho más claras. Pasamos entonces, una más, y acá vemos algunas de las cientos de fotografías que hay. Cientos de fotografías que hay. Y las grabaciones y las filmaciones que hay en Super 8 que hay son realmente impresionantes. El investigador Jaime Maussan, él le hace una entrevista en la década del 90 y otra en el año 2000, en el propio Zurich, donde ahí le revela un montón de información, porque también le hicieron atentados a Billy Meyer, e intentaron coaccionarlo con el tema de su familia. Él tiene 4 hijos, tiene una familia. Entonces Billy Meyer siempre buscó que se supiera que ellos estaban acá y que él había tenido contacto con ellos y que les había transferido un montón de información. Él tiene páginas escritas de todas las comunicaciones que tuvieron con ellos, en forma personal y en forma telepática que fue recibiendo. Entonces, es un caso realmente impresionante de la numerología. Pasamos a ver la otra, para que ustedes vean la perfección de la fotografía. Fíjense en esta foto. Esta foto es una de las que más me gusta, porque esta foto está tomada prácticamente en la caída del sol. El sol le da por detrás a la nave. Fíjense que también tenemos un árbol delante. Eso hace imposible un trucaje, y mucho menos en aquel tiempo. Un campesino, ustedes pónganse en el lugar. Si ustedes me dicen esta fotografía fue tomada ahora, en pleno 2022, entonces, bueno, hoy en día se pueden hacer cosas fantásticas. Cualquier trucaje hoy es difícil, ¿verdad?, de poder saber. Pero en esa época, esta fotografía es impresionante. Pasamos a la próxima. Les digo, son cientos de fotografías, hay libros escritos. Acá tenemos la cámara de video, la filmadora de Super 8, que él ponía con el trípode. Entonces le decían a Billy: mira, a tal hora, andate a tal lugar, prepárate, y nosotros vamos a aparecer. Entonces él se daba el lujo de poner el trípode, iba en su motito al lugar, ponía el trípode, y ahí Billy Meyer ponía a grabar cuando él ya sentía que le decían ahora, y las naves aparecían. Hay filmaciones de estas mismas naves en movimiento, balanceándose, y por debajo hay una carretera pasando autos. Hay una fotografía que comparte simultáneamente un avión Mirage de guerra y el OVNI está más abajo. Es impresionante. Realmente este es uno de los casos que han tratado justamente de ocultar y de decir que es toda una mentira, que todo es una patraña, y pueden decir un montón de cosas. Pero el coronel Wendell Stevens se tomó el trabajo, junto con los japoneses, de hacer unas réplicas, ir a los lugares y con un hilo invisible atarlas, colgarlas con unas cañas y tratar de hacer el mismo enfoque. Y así hicieron muchas de las famosas fotografías de Billy Meyer. Hicieron la prueba. Y luego, con el programa que tenían en aquel entonces de computadora, lo que hicieron es analizarlas como analizaron las que eran verdaderas. Y cuando las analizaron a través de los cromas, que era un sistema muy precario, se podía perfectamente determinar ese hilo que no era visible a los ojos, pero que sí era detectable. Entonces fue mucho más impresionante esta investigación que le hicieron sobre todo el material que tenía Billy Meyer para demostrar esto, ¿no? Que realmente esto es una realidad. Los mismos extraterrestres, estas cosmonautas Zen Yassin y otro cosmonauta de ellos pleiadiano llamado Asket, le transfirieron a Billy Meyer diciéndole en el año 1977 que los seres humanos, los científicos de nuestro planeta en esa época, estaban trabajando en un impulsor de taquiones, que estaban buscando trabajar experimentando en impulsores de taquiones.
Los impulsores de taquiones después demostraron los australianos, a través de un ciclotrón en un laboratorio, de cómo una partícula impulsada a la velocidad de la luz, la partícula desaparecía y aparecía un segundo antes de que desapareciera en el punto de salida del tubo de ciclotrón, del caño. Ahora fíjense que esto que estamos viviendo, ellos decían que los seres humanos estaban ya experimentando con estos impulsores de taquiones. Y ellos le explicaron a Billy Meyer que la tecnología que ellos utilizan para viajar en esas distancias impresionantemente grandes, ellos utilizaban dos tipos de impulsores. Ustedes saben que las Pléyades, que son las estrellitas esas que nosotros vemos como el sartencito ese dado vuelta en el cielo, las Pléyades, que son 7 estrellas, tienen sus sistemas planetarios. Y de ellos desde allí demoraban un instante en llegar acá. Y son 524 años luz de distancia. 524 años luz de distancia para llegar a la Tierra. Si nosotros utilizamos alguna tecnología parecida a nosotros, es imposible, es algo imposible. Entonces ellos lo que utilizaban esos dos impulsores. Una de las naves, esas naves madres que viajan interestelarmente por el espacio, no es que viajen en forma lineal y ni mucho menos a la velocidad de la luz, porque a la velocidad de la luz es imposible que viajen, porque ya lo dijo Einstein, la materia, una vez que se eleva la vibración a la velocidad de la luz, ya después no se puede reconstituir, no se puede formar. Entonces, el impulsor segundo que ellos tenían era para impulsar la nave a superar la velocidad de la luz. ¿Y qué sucedía? Entraban en el hiperespacio. El hiperespacio es una dimensión en el universo donde no transcurre el tiempo y el espacio. Entonces, lo único que ellos necesitaban hacer era ubicarse a través de su tecnología, ubicaban los meridianos, los parámetros, en qué planeta deseaban llegar. Y al desacelerar, salían del hiperespacio y se encontraban en nuestro sistema solar. En un instante. En un instante. Por eso la tecnología que manejan tienen miles de años de luz y obviamente que nuestros científicos de nuestro planeta no tienen la menor idea de cómo eso funciona. Pero claro que están buscando. Y ahora el famoso, que está en Suiza, ahora háganme acordar cómo se llama, el CERN, sí, el colisionador de hadrones, exactamente, que pasa por debajo de varios países. Es un gran ciclotrón, brutal, y ellos lo que buscan justamente es encontrar la partícula divina, o abrir un portal directamente. Ellos quieren a ver si pueden entrar en ese hiperespacio. Y para eso se requiere de otro tipo de tecnologías, indudablemente. Pero bueno, esto se lo dijeron en el año 1977 a Billy Meyer. Es decir, Billy Meyer tiene una cantidad de información que ha recibido que ha sido totalmente revolucionaria y prácticamente inentendible para cada uno de nosotros. Pero bueno, seguimos adelante, mostramos a ver si hay alguna otra foto más. Miren esta, una foto donde dos naves simultáneamente están allí. Y hay fotografía de 3 naves. A ver, pasamos otra más, a ver si tenemos, para salir de Billy Meyer. Miren eso. Es impresionante con la claridad que estas fotografías tienen. Porque están tomadas con trípode, están tomadas con el tiempo necesario, no con nerviosismo, no que estoy filmando algo. No. Como fue dada esa misión para Billy Meyer. Él tenía que mostrar al mundo de que realmente no estábamos solos. Y algo más, porque al decir que no estamos solos y hay civilizaciones, y hoy por hoy hablamos también de Sixto Paz, otro contactado peruano, que es un amigo personal, que hemos compartido cosas muy fuertes, ahora les voy a comentar algo, y ya en la década del 70, Sixto ya tenía esas experiencias donde a él también le contaban un montón de información que se asociaba prácticamente con lo que estaba viviendo Billy Meyer allá.
Y ya le decían a Sixto Paz en sus encuentros que habían más de 60 civilizaciones extraterrestres que estaban siendo visitados. Nosotros estamos siendo visitados. Pero el ex ministro canadiense, hace 4 años atrás, en una cumbre, dijo que sabía de buena fuente que más de 50 civilizaciones extraterrestres nos están visitando. Estamos hablando de que los gobernantes de las superpotencias, las personas que saben esto, lo saben perfectamente bien. Entonces, de alguna manera, creo que nosotros como ciudadanos de a pie, público en general, tenemos que ir informándonos porque en cualquier momento esto se va a saber. Entonces, si uno no está preparado psicológicamente a esto, puede afectar nuestras vidas. Podemos tomar a mal esto. Y uno tiene que tomar esto como algo natural. Porque hasta ahora han demostrado, estas inteligencias que vienen de otras partes del universo, han demostrado un respeto por la evolución de la humanidad en este planeta. En ningún momento ellos han manifestado la agresión o el ataque. Porque ahí tenemos también un montón de información intoxicada en crear miedo para que justamente las personas no pregunten sobre estos temas, y ahí ponen a los grises como demonios, las mutilaciones de ganado y hasta mutilaciones de personas que han habido. Tenemos casos, el de Minas Gerais en Brasil, por ejemplo, un caso muy sonado. Bueno, vamos a pasar a otra, si no me voy por las ramas y seguimos adelante. Bueno, acá pasamos al año 72, nuestro Roswell. Digo nuestro Roswell porque para mí es un caso realmente impactante, en el cual el cabo de primera, Juan Fuentes Figueroa, el 28 de octubre de 1972, en la isla de Lobo, cuando él era un guardia vigilante en ese momento, él tuvo una experiencia que trastocó su vida. Y la experiencia fue la siguiente: siendo las 10 de la noche, él decide salir a hacer una recorrida. Ahora les voy a mostrar un poquitito, porque acá vemos la isla de Lobos, ¿verdad? Estas construcciones ahora en la isla son nuevas, antes no estaban. Había una plataforma alrededor del faro, donde ve salir, ve un juego, ve luces hacia el faro. Pasá, y después volvemos a la parte de esta. Pasá una más adelante. Ahí está. Bueno, esta construcción es antigua de la isla. Acá hay toda una plataforma, una base alrededor del faro. Estas son construcciones nuevas. Acá ellos pernotaban ahí, quedaban los guardias. Esta noche él estaba solo, este cabo primero, y el objeto, él lo ve posado en esta base acá que hay, ¿no? Desde acá son unos 30 metros. Cuando él sale a hacer la recorrida, él ve acá un montón de luces que no entiende nada. Y esas luces le daban la sensación de que había como un auto. Él dice en su relato, él dice, hay un auto. ¿Y qué hace un auto acá? Dice, ustedes imagínense, en el año 72 todavía no había sido el golpe de Estado en el Uruguay. Dice, ¿qué es eso que hay ahí? Entonces, bueno, volvemos a la placa anterior para explicar un poquitito por qué está ese helicóptero ahí. Entonces, ahí está, gracias. Entonces, este cabo, Juan Fuentes, él no entendía lo que estaba pasando. Y entonces, como ve ese movimiento extraño, él se siente inseguro y va a agarrar su pistola de reglamento y se dirige caminando hacia donde están esas luces, el auto, eso que veía ahí. Y cuando llega a unos escasos 20 metros, observa que de ese objeto bajan 3 seres que son antropomórficos, que como hay luz, él los ve como a trasluz. Y estos seres, entonces él se pone nervioso porque él piensa que de repente, ¿quién sabe lo que le pasa por su cabeza? Él estaba de guardia en la isla. Y él apunta hacia esos seres que están allí, con temor y con miedo, y queda paralizado. Él siente que todo el cuerpo le queda paralizado.
Y estos seres inmediatamente, viendo tal vez la reacción de este guardia y demás, se suben a esta nave, y la nave se empieza a elevar, sintiendo él, que percibe, porque él estaba plenamente consciente pero paralizado, siente como un sonido, como una vibración que empieza a zumbar, como un zumbido. El objeto se eleva a los 66 metros que mide el faro, y en el aire larga una bola de fuego, hace como una especie de explosión, larga una bola de fuego, y ese objeto sale a gran velocidad hacia el continente, o sea, hacia el lado de Punta del Este, la isla está prácticamente enfrente, sale a una velocidad vertiginosa que le llama la atención, y ahí él como que se afloja recién en ese momento, como que recién él encuentra que se relaja. Este caso fue muy importante porque en ese momento, estaba dentro de la Armada, él tiene que hacer este reporte, él la anuncia, obviamente lo investigan, le hacen un test psicológico, y a los pocos meses invitan al CIOBI, que en aquel entonces estaba participando como un grupo de investigación en el Uruguay, un grupo muy serio, y lo entrevistan en 2 oportunidades subsiguientes, en 2 meses siguientes. Y los relatos que él cuenta indudablemente impactan, ¿no? Llaman la atención, y no hay una explicación lógica. El licenciado Milton Urcade, que acá lo tenemos, Milton Urcade, que era participante del CIOBI, el licenciado en comunicaciones, él se encuentra viviendo en Estados Unidos. Él, como parte de la investigación, llegan con el grupo de investigación, llegan a una cierta conclusión sin cerrarse el caso, de que más de un 50% del caso lo toman como un caso de una posible visita anómala de origen desconocido, ¿no? Pero que nada se le parece, por todo lo que brindaba el cabo en sus testimonios, que nada se le parecía a que pudiese ser un helicóptero. Luego, en el año 2005, el licenciado Milton Urcade, porque él era un investigador muy escéptico, yo discrepo con él en muchas cosas, en otras coincido, pero en una gran cantidad discrepo, él decide investigar y sacar sus otras conclusiones después de pasado el tiempo, y ahí pasamos a la otra placa, donde él dice que lo que vio el guardia civil, este cabo, dice ser que fue un helicóptero. El helicóptero, los Hoover 500, este modelo que se construían en 1967, y que dice él que Argentina compró en el año 69 más o menos. Entonces hay que entender y ver que él dice que él bajó un helicóptero ahí. Imagínense, tiene 200 kilómetros de autonomía porque es un helicóptero liviano, lo utilizan para hacer expediciones, para hacer ese tipo de situaciones, es utilizado este tipo de helicóptero. Imagínense 3 personas en ese helicóptero a las 10 de la noche, un 28 de octubre del año 72, ¿qué estaba haciendo allí? O sea, ¿cómo fue a parar un helicóptero ahí en esas condiciones? Después él le atribuye que, Milton Urcade le atribuye que dice que el sonido es el sonido de las aspas, que nada tiene que ver con el sonido que describía el cabo primero. Después le dice que también las explosiones de los motores es lo que larga la bola de fuego, esa bola de fuego que largó hacia abajo. En fin, trataba de dar todas las explicaciones posibles. Obviamente él termina en su conclusión de que eso directamente fue un helicóptero, que dadas las condiciones de que el guardia, el cabo, estaba solo y que vio algo inesperado, hizo que fantaseara y agregara, y dijera todo lo demás. ¿Ustedes qué opinan? Yo pienso que no. Yo sinceramente creo que nada tiene que ver esto con un helicóptero. Ustedes imagínense, está muy lejos de la República Argentina, un helicóptero que se traslade allí en la noche, que no pueda ser detectado,
Si bien en esa época de repente era muy rudimentaria todo lo que es la tecnología que podíamos tener nosotros en la Fuerza Aérea y demás, pero que justamente un helicóptero, ¿qué hace ahí con 3 hombres? Es inconfundible. Aparte, yo me pregunto, este cabo no tiene conciencia de cómo es un helicóptero, no va a tener una idea de lo que es un helicóptero. Es poco creíble, por eso digo, las conclusiones no me parecieron muy coherentes. Sí. La reacción del militar, custodiando un supuesto. Sí. No lo digo para él. Bueno, pasamos al próximo, pasamos a la próxima diapositiva, y acá tenemos el caso de la escribana Alicia Volonté de Cito, una prestigiosa escribana de Parque del Plata, que ella era paisajista, era aficionada a sacar fotografías de paisajes y demás, y yo recuerdo este caso muy claramente porque, bueno, fue allá el 11 de junio de 1977, en el cual en las fotos aparece esto, muy extraño, donde no hay una explicación. Es como una especie de globo que se está desinflando, es una especie de cilindro, aparte tiene una protuberancia acá como un manguito, parece un mango, yo decía un mango de saltar a la cuerda, esos mangos, y realmente la escribana, que era una persona muy seria, muy respetable, ella explica que en ningún momento vio nada, que eso apareció en la fotografía, que no tiene explicación porque ella estaba sola, o sea, no es que alguien podía haber tirado algo al aire y pudiese haber detectado en ese mismo momento. Entonces, todas estas situaciones que llevaron a que hasta el fotógrafo famoso que tenemos nosotros, Testoni, analice los negativos de esta fotografía y no encuentre ningún tipo de montaje, de trucaje en la fotografía. Entonces, eso estaba allí. Los técnicos especialistas en fotografía que analizaron la foto, inclusive ella la analizó, ella primero reveló los rollos en el laboratorio Kodak y volvió cuando encontró eso, descubrió eso y les explicó. Entonces ellos con los negativos los analizaron porque podía haber sido una mancha, podía haber sido un derrame arriba del negativo, cosa que se descartó de la propia Kodak. Pasamos a la próxima diapositiva. Bueno, acá está con Pipo Mancera, en el programa que fue invitada, la escribana, a participar. Pasamos a la próxima diapositiva. Bueno, acá estoy un poco más joven. Esto es en el año 82, ahí está. Y estoy con Allen Hynek, el doctor Allen Hynek, que nació en 1910 y murió el 27 de abril de 1986. Él en el año 82 pasó por acá por Uruguay. ¿Quién es el doctor Allen Hynek? El doctor Allen Hynek es un astrofísico de renombre a nivel internacional que participó a pedido de la Fuerza Aérea del famoso proyecto Libro Azul. Él participó varios años en la recolección de información porque había tanto interés en lo que es en la ciudadanía a nivel público, habían tantos pedidos y habían tantos avistamientos que la Fuerza Aérea decidió crear un proyecto de investigación y de estudio serio en el cual pudiesen decir, bueno, sí, hay seres, hay naves que nos están visitando o son simplemente explicaciones. Entonces, Allen Hynek, en ese momento, que fue en la década del 60, hizo toda una serie de investigaciones con cientos de casos en los cuales la mayoría de los casos, los otros científicos que lo acompañaban, descubrían y decían que directamente eso eran la luz del lucero, que era Júpiter, que era un satélite. Todos los avistamientos tenían una explicación lógica, ¿no? Y había un 1% de esos avistamientos que no se podía saber qué eran, de dónde venían. Entonces directamente era todo un misterio y el doctor Allen Hynek hace un paso al costado porque entiende que hay una manipulación, utilizándolo a él como científico, en el sentido para que todo sea explicado y nada sea real en las experiencias. Entonces el doctor Allen Hynek
fue el asesor científico, con ese renombre que él tenía, porque él forma, una vez que se retira de ese proyecto en Estados Unidos, forma el Centro CUFOS. El Centro CUFOS, uno de los centros de investigación de ovnis más importantes que tuvo Estados Unidos, tiene, todavía a pesar de la muerte de Hane. Y bueno, y él asesoró científicamente en el año 76-77 a Steven Spielberg en la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Si ustedes ven en la película Encuentros cercanos del tercer tipo, la pueden ver, hay un momento en que aparece el doctor Hane, Allen Hane, y se toca la barba y está con su pipa característica y aparece en la película. Y él asesora científicamente porque él había tenido la oportunidad, según dicen, no dicho por él, pero sí por algunos de sus asesores, que pudo observar y ver de una forma muy furtiva y muy rápida. Le mostraron uno de los humanoides encontrados en Roswell. Entonces, en base a eso, que él tenía muy claro cómo eran los humanoides, él decide asesorar científicamente que los extraterrestres sean así, cabezones, bajitos, que es lo que muestra el final de la película de Spielberg de Encuentro Cercano. Después pasamos al año 82. En el año 82 lo recibe acá la gente que lo trae. Yo tengo la oportunidad de viajar y en el Cine Metro, donde doy una conferencia, donde pudimos hablar con él. Su traductor, su intérprete, que estaba junto con él, era un uruguayo de Minas, que estaba hace años en Estados Unidos, increíblemente, se llama Willie Smith. Entonces acá estamos, nos hicimos la foto, y al costado, acá tenemos a Willie Smith, y estamos en esta mesa, esto es en Punta del Este, en el Casino Nogaró, en la península, en Punta del Este, donde acá estamos reunidos con Willie, y estamos reunidos también con Almada, Enrique Almada, que era un gran interesado en todos estos temas. Estaba Espalter y estaba Rodríguez Estrata con su señora. Estaba Espalter, estaba D'Angelo, que acá se ve el D'Angelo, porque estaban haciendo ellos un espectáculo, ¿verdad? Y como Almada justamente era un buscador en todos estos temas, él tiene muchas historias de ir a la Aurora y entonces él ya lo conocían bien, obviamente por trabajar juntos y demás, y por supuesto todos muy interesados, no es que se rieron, estuvimos en esa mesa que fue jugosísima esa noche. No, yo digo por lo chistoso. Sí, claro, obviamente, sí. Después obviamente hicieron muchos chistes y cosas, pero mientras estuvimos ahí, valió la pena. Fue un encuentro muy increíble. Pasamos a la próxima. Bueno, acá nos vamos a detener en una huella que es muy conocida tal vez por algunos de ustedes. Esta huella se llama la huella de la Sierra Pajarilla, en norte de Córdoba, en la zona de Capilla del Monte. Esta es una sierra que se llama Sierra Pajarilla. Y en el año 86, en enero del 86, vemos esta fotografía tomada, donde la huella dejó acá. Ahora les voy a mostrar una foto que las personas que fueron testigos, que era un niño y una familia, llegaron a tomar una foto de la luz cuando se estaba retirando detrás del cerro. Una luz muy intensa, parecía como un sol. Y les voy a mostrar otra cosa interesantísima. Yo esta huella la vi recién en el año 88, porque en el año 87 esta foto fue tomada al año siguiente, en enero, donde hubo un gran incendio que se quemaron todas las sierras se quemaron, y el fuego no entró a la huella. Esta es una prueba irrefutable que el depósito energético en ese lugar es muy especial, a tal punto que cuando la nave bajó acá y dejó esta huella en la ladera de la montaña, y los vaquianos que se acercaban a caballo en el lugar y demás, los caballos se rehusaban a entrar en la huella. Las vacas no pastaban en ese lugar, no entraban al lugar, estaban como chamuscadas. El que hizo una gran investigación allí fue el investigador Dante French, que fue realmente impactante porque él tomaron muestras de esas marcas quemadas, fueron analizadas y se encontraron con una serie de sustancias radiactivas. Y otra cosa que descubrieron, que
lo que se ve como quemado no es quemado. Es como si le extrajeron la clorofila al pasto. Le extrajeron la clorofila, ya como que lo deshidrataron al pasto. No se sabe cómo, indudablemente, y quedó un rastro radiactivo. Ahora, pasamos a la próxima. Y acá tenemos la fotografía, que es un poco borrosa, del objeto ya retirándose del lugar. La marca está por acá abajo. Esta es una foto más cercana de la huella, tenemos también. Es una zona muy especial, la zona de Uritorco, Capilla del Monte, sabemos muy bien que han sucedido cosas y eventos muy importantes, pero esto fue un antes y un después con esta huella. Realmente a partir de ahí se popularizó muchísimo toda esa zona. La Sierra Pajarilla está de camino a las grutas de Ongamira, que es una zona muy especial donde hay vestigios de lo que fue los indios comechingones, donde fue un asentamiento de indios comechingones en esa zona, y es muy particular. Pasamos a la próxima, y ahora van a ver algo muy interesante en esta foto que vamos a mostrar acá. Esta foto, a 33 años, en el año 2019, mi compañero Carlos Barbosa, investigador de AIFOP, que estuvo allá y fue a la huella Pajarilla, y luego de 33 años, aún se puede observar en el suelo, como una marca. Es impresionante eso, realmente. ¿Qué energías impregnan las naves? ¿Cuál es el mensaje? Imagínense en lo que sucede, por ejemplo, en Inglaterra también con los agroglifos, que aparecen de la noche a la mañana, no quedan quemadas, las espigas de trigo están no quebradas, sino que están dobladas como suavemente, siguen vivas. Eso es un fenómeno realmente muy particular, ¿no? Bueno, pasamos a la próxima. Y acá, acá nos encontramos con Sixto Paz Wells. En enero del 88, cuando estuvimos ahí en Capilla del Monte, ya nos conocíamos con Sixto, ya había estado acá en Uruguay, lo habíamos llevado a Maldonado, yo soy oriundo de Maldonado, y bueno, a partir de, yo conocí, porque a través de todos los grupos de investigación en los cuales participé como corresponsal del CIOBI en Maldonado, participé como corresponsal del grupo GEIFO, que era una filial del grupo ONIFE de Fabio Serpa, y estábamos en contacto. Entonces, de alguna manera yo contribuía con un pequeño granito de arena en la zona donde yo vivía, porque indudablemente no tenía de repente los medios para poder hacer grandes viajes en aquel entonces. Si bien algunos viajes hicimos por Sudamérica y demás, pero no teníamos, yo tenía que estudiar, que trabajar, y tenía una familia y teníamos que hacer un montón de cosas. Entonces, esto uno lo hace de forma amateur, con un sentimiento, con una buena disposición, con una pasión en todos estos temas. Entonces, bueno, con Sixto acá causalmente nos encontramos porque yo no estaba enterado de que él iba a ir a Capilla del Monte, y tampoco sabía de que habían grupos ramas ahí. Y yo sentí el deseo de ir, de conocer esa zona, y quería ir a la huella Pajarillo, y quería subir el Cerro Uritorco y tratar de vivenciar el lugar y experimentar y recorrer esa zona tan popular del norte de Córdoba. Y así fue, me lancé solo, de mochilero, me fui para allá, cargué una carpa y demás y me fui. Y ahí me encontré con Sixto, entonces fue toda una gran alegría, nos abrazamos ahí, y esa semana prácticamente estuvimos haciendo trabajos, lo acompañé en sus experiencias. Ya que nosotros acá yo ya había conformado parte de los grupos ramas, habíamos sido como cofundadores, y bueno, y empecé a vivir una serie de experiencias que me llevaron realmente a entender de que simplemente uno no es un observador de un ovni o un investigador de un ovni, sino que hay cosas más profundas detrás de esta fenomenología, y eso uno lo fue descubriendo gracias a Sixto, que nos proporcionó una gran cantidad de ayuda, y que a través de él hemos vivido experiencias de Sendra, estas experiencias de estas medias lunas luminosas, en las cuales son proyecciones de una nave cercana, ¿no?, como una holografía, pero que genera un campo dimensional.
Y en esas experiencias, que es las que inclusive Sixto Paz cuenta, de que a través de entrar en ese Sendra, a él lo llevaron a Ganímedes. Y bueno, ustedes ya muchos ya conocen la historia de Sixto, ha venido muchas veces por Uruguay, ha estado acá y ha contado todos estos relatos. Que después lo crean o no lo crean. Yo puedo decir y doy fe de quién es Sixto Paz en el sentido de que es una persona sencilla y para mí honesta. Porque junto con él tuve un avistamiento increíble, previa cita, en el norte de Perú cuando estuvimos allá, en un encuentro donde participaron cerca de 500 personas. Entonces eso me marcó también. Pero vamos a regresar un poquitito vamos a pasar a la próxima. Después me van a hacer preguntas porque seguramente van a haber cosas que quieran preguntar y para no detenerme, simplemente voy a hacer un paneo. Acá estamos en el Cerro Colchiquí. El Cerro Colchiquí queda a unos 10 kilómetros de las grutas de Ongamira, queda en el camino y queda pasando la Sierra Pajarilla. Este cerro es un cerro muy particular, es un cerro sanador, según decían los indios comechingones. Tenían, para ellos el Cerro Colchiquí, en lengua comechingona, significa cerro que cura. Y por eso ellos enterraban sus muertos allí, en este cerro tan particular. Fíjense en la forma que tiene, forma piramidal. Esta fotografía, que me la tomó una compañera con la cual estuvimos allí haciendo un trabajo, estábamos a 4 grados, como le digo, bajo cero, en ese mayo de 1989, y en ese amanecer el cerro se puso rojo, la luz del sol fue una imagen increíble, increíble que tuvimos ahí. Y en ese lugar, en ese cerro, en la noche, nosotros estábamos practicando un poco lo que es la psicografía, la comunicación telepática y demás, y en ese habíamos recibido una información en una meditación que estuvimos haciendo junto con esta compañera, y recibimos que teníamos que hacer un trabajo por separado. Ella tenía que irse sola por el camino y nosotros también por otro. Entonces directamente hicimos ese trabajo. Nos separamos en la mitad de la noche y entramos a caminar por senderos diferentes. Cuando llegué a un lugar, sentí que era el lugar que tenía que estar. Allí me senté. Como les digo, había 4 o 5 grados bajo cero. Había un frío. Y estaba con guante, con gorro, con capucha, con todo lo que podíamos ponernos. Y en ese momento empecé a sentir y veía, sentado donde estaba, como uno cuando acostumbra la vista, uno ve así en el horizonte de repente como eso cuando uno lo ve en el atardecer que se desfigura la imagen, y veía que algo bajaba alrededor mío, veía que bajaba alrededor mío, y empecé a sentir calor, sentir mucho calor, y entré a sacarme los guantes, entré a sacarme el gorro, entré a sacarme la campera, y era impresionante, y me di cuenta que estaba dentro como una especie de burbuja. Y en ese momento sentí pasos detrás mío. Yo digo, ¿será Gabriela? ¿Será la compañera? Entonces, y los pasos empezaron a caminar en torno a esta esfera. Y allí, en ese momento, sentí realmente miedo. Porque como ser humano, uno en ese momento dice, bueno, acá no, me parece que no estoy preparado para esto. Cuando hice esa emoción, esa reacción-emoción, en ese momento se empezó a diluir, se empezó a levantar todo inmediatamente. Y yo como que empecé a respirar, pero a la vez me empecé a congelar de vuelta. Entonces me vestí, me puse todo de vuelta, y ahí ya ni quedarme mucho rato más ahí, agarré, prendí la linterna y me fui literalmente casi corriendo, ¿no? Bajando por el sendero abajo. No, realmente. Bueno, y acá pasamos a la estancia La Aurora. Acá seguimos joven todavía porque es en el año 87, marzo del 87, en el cual ya estando dentro de los grupos Rama, estábamos trabajando mucho la meditación, estábamos trabajando mucho el autoconocimiento, el trabajo, y bueno, y recibimos la invitación, vamos a decir así, en forma telepática, de ir a la estancia La Aurora. Y junto con un matrimonio, que le dije si quería acompañarme, pues yo había recibido ese deseo de ir, y le dije al grupito que estábamos trabajando, y me dijeron, bueno, que nosotros te acompañamos, vamos contigo.
Vos decís, sí, tal día. Teníamos que estar el 5 de marzo, que íbamos a vivir una experiencia allí. Como verán, hacía bastante calor, porque yo estamos de llor, estamos de brazo al aire y demás, porque hacía muchísimo calor en Salto, ahí en Paysandú y Salto. La estancia La Aurora está en los límites del Daymán, por lo tanto, cuando dice la estancia La Aurora de Salto, bueno, diría que está del lado de Paysandú, y no del lado de Salto, pero se conoce como la estancia de Aurora de Salto, y más conocida ahora por el Padre Pío, por la gruta del Padre Pío. En ese momento, Ángel Tona, que era el dueño de la estancia, ya fallecido, mandó a construir la gruta del Padre Pío allí en el año 86, mandó a construir antes, pero en el año 86 él hace la inauguración, la crea, ¿no? Y bueno, hay toda una historia ahí muy interesante con respecto a eso, porque él era un fiel seguidor, se había comunicado en algún momento con el Padre Pío, porque fue contemporáneo, no sé si en algún momento lo conoció personalmente. Y bueno, entonces nosotros fuimos invitados como a través de un amigo en común que conocía a Tona, nos hizo de puente y le pedimos, y Tona en la década esa del 80, él estaba muy abierto porque esos acontecimientos vividos en la estancia La Aurora, que si no lo conocen, los vamos a contar. Eso sucedió en 1977, en febrero de 1977, donde Ángel Tona ve una luz muy potente en la noche, ve claramente como un objeto que se acerca hacia la estancia, hacia el casco de la estancia, y desprende una luz muy fuerte, a tal punto que un brazo de él se quema, y este objeto lanza un haz de luz, no un rayo, como un haz de luz, impacta sobre el ombú que tenemos acá. Este ombú que todavía está hoy en día en la estancia de La Aurora, impacta el haz de luz. Al costado del ombú había un perrito que estaba durmiendo, no sé si durmiendo ahí, estaba durmiendo cerca del ombú, y la luz hace una explosión, impacta en el ombú y lo perfora en su tronco. Ahí atrás de mí, ahí se encuentra el agujero, ¿no? Esta foto es del año 87. Entonces, los eventos habían sucedido 10 años antes. Y no solo eso, a partir de allí sucedió que el perrito que estaba al lado lo quemó. La luz esa lo petrificó toda la espalda del perro, a tal punto que el perro quedó sufriendo. Él lo lleva al veterinario, a la facultad de veterinaria, lo analizan, lo estudian, lo ven y observan que la columna vertebral del perro se había fusionado todo, pobrecito. El pobre animal estuvo ahí medio agonizando hasta que le dieron una inyección para matarlo. Pero fue terrible. De repente, no queriendo, no es que ello haya sido una agresión, coincidió que justo el perrito estaba ahí y sucedieron esos acontecimientos. Pero lo que sucedió, sí, en los días posteriores, que las naves bajaron en el campo de la estancia de La Aurora y hicieron una serie de marcas. Ahora mostramos la siguiente diapositiva. Y ahí tenemos, bueno, ahí está Miguel Ángel Tona, el dueño de la estancia, y acá tenemos la huella, esta es la huella de la cruz, esta es la huella del ser, que le dicen que es como un muñeco, como un ser, el diseño, acá la podemos ver también con mayor claridad, y acá vemos, por ejemplo, cómo las personas se acercaban a la estancia de La Aurora para acostarse en las huellas. Yo personalmente me acosté en las huellas, también entré y traté de meditar dentro del agujero que estaban, porque el agujero era enorme, el ombú era grande, uno podía sentarse. ¿Por qué digo sentarse? Porque el agujero tuvo no sé qué profundidad impresionante que requirió varios camiones de pedregullo para tapar, porque era un peligro que algún niño o alguien se acercara y se cayera, era un pozo profundo. Por eso, antes de que se tapara ese agujero, la NASA viajó, porque todos esos acontecimientos recorrieron el mundo, y la NASA estuvo presente allí con un grupo de investigadores. Estuvo también el famoso investigador argentino, científico Pedro Romagnuk, que también estuvo haciendo investigaciones, y con equipo especial trataron de sondear dentro del pozo
Y en aquel entonces hablaban, y nosotros habíamos escuchado una grabación que después la quise recuperar y nunca más la pude recuperar, una grabación de un sonido como marcando, ¿no? Era un sonido muy particular, sonaba como dentro de una campana. Y ese sonido fue lo que según dice la NASA, pudo extraer de ese lugar, ¿no? Entonces, pero después que la NASA investigó y que vinieron todos estos investigadores, decidieron taponear y lo dejaron con apenas 1 metro de profundidad. Entonces uno podía entrar dentro del agujero del ombú y sentarse. ¿Saben la experiencia que sentí? Era como que me caminaran 1000 hormigas por todo el cuerpo. Era un hormigueo total. Mucha energía. Energía era. Ahora, ¿qué tipo de energía? O sea, yo quise, por ejemplo, sentarme a hacer una meditación dentro. No, era imposible. Me exacerbaba todo el cuerpo. Entonces tuve que salir. Lo mismo sucedía con las huellas. La gente cuando se sentaba, se acostaba, como está este chico acostado, sentías todo ese hormigueo que te recorría por todo el cuerpo. Radiación, ¿no? Sí. Radiación. Posiblemente sea un tipo de radiación, ¿no? No lo midieron. Eso seguramente que sí. No recuerdo las conclusiones y si las dieron las conclusiones, porque también eso, ¿no? Se ocultan las cosas. Pero lo que hay que ver en esto, que hubo personas enfermas que se acostaron en esas huellas y que sanaron. Entonces empezó la peregrinación de gente. De todos lados venía, esto se hizo muy famoso. Y Tona tenía un gran corazón, era una persona muy abierta, sabía que de alguna manera eso estaba en su estancia y era por algo. Hasta que, como todo ser humano, entran algunos que van a acampar y él permitía que acampáramos ahí a un costado en un bosque de ombúes que hay. Y en ese lugar empezó a venir gente igual a tomar y a hacer cualquier cosa, hasta que llegaron a carnearle ovejas. A ver si me entienden. A esa situación, sus invitados, la gente que él permitía entrar libremente, resultó que empezaron a carnear ovejas. Entonces, bueno, ya por fin dijo, no entra más nadie, y ahí a partir de la década del 90 se cerró la Aurora, del lado donde está el casco de la estancia, que es donde está todo esto, que realmente es donde está la energía mejor. Del otro lado también hay energía, del lado donde está la gruta del Padre Pío, pero es diferente, es diferente. Bueno, les resumo para contarles la experiencia que tuvimos el 5 de marzo, que me habían dicho a mí, y yo dije, bueno, esto es un mentalismo, Richard, vos estás mentalizando de que va a haber algo. Sin embargo, llegó la hora que nos habían dicho, que eran las 8 de la noche, las 20 horas, y nos dijeron que iba a haber una experiencia. No nos explicaron qué tipo de experiencia. Entonces estábamos atentos, nos dijeron que nos armonizáramos antes, habíamos recibido esa información, que hiciéramos trabajo de respiración y de relajación, y en ese momento había nubes tipo cumulonimbus, totalmente no se veía ni una estrella. Nosotros estamos a unos 200 metros de donde estaba el casco de la estancia, y de repente, de adentro de las nubes, baja una esfera de un color naranja y queda suspendido bajo la capa de las nubes. A unos 1000 metros calculamos nosotros esa esfera allí. Entonces entramos, ¡ay, mirá, ahí están! ¿Serán? ¿No serán? No, es una antena. No, es un avión. No, capaz que no, pero está quieto. Entonces, bueno, todas esas conclusiones que uno va sacando, va comparando, va analizando, y mientras uno se preguntaba si eran o no eran, otra esfera, a un espacio de 1 metro aparente, que una de la otra, por supuesto que era mucho más la distancia que había, baja otra esfera que queda colgada allí, en el mismo lugar. Las dos esferas, ya no teníamos duda, ahí ya había otra cosa que no tenía nada que ver, la habíamos visto clarito salir y todo lo demás. Entonces en ese momento le preguntamos si eran ellos, y entonces empezaron a parpadear, una con la otra, se combinaban las luces, como estaban como con alegría, ¿verdad? Tú sentías que había alegría, ¿eh? Y nosotros estábamos eufóricos, tan eufóricos que dijimos, ¡bajen! Claro, yo ya estaba canchero ahí, pero ¡bajen! Claro, ¡vamos! Y bajen, sí, todos estábamos contentos que bajaran, ya los teníamos ahí. Entonces las luces dejan de parpadear, y una de ellas empieza a hacer esto, a balancearse como un péndulo, para un lado y para el otro, como si estuviese colgada de un péndulo, literalmente así. Fue una experiencia increíble. Entonces, en ese momento, ¿qué es esto? Y los tres recibimos lo mismo mentalmente al mismo tiempo.
no vamos a bajar porque en este momento no es el tiempo para bajar. O sea que nosotros no era el momento para que nosotros nos acercáramos a esa situación. Y esa experiencia fue increíble, ¿no? Entonces en ese momento estábamos así, las luces se detienen, esa que se balanceaba como un péndulo, y una se recoge y la otra se recoge dentro de las nubes y desaparece. Esa fue mi primera experiencia contundente que tuve dentro de lo que sugería Sisto en sus trabajos para lograr un contacto, un acercamiento con estas entidades extraterrestres o hermanos mayores, como se les dice por ahí, hermanos del cosmos. Vamos a pasar a la próxima. Seguimos para adelante. Bueno, acá tenemos la foto de esta señora que le tomaron en la gruta del Padre Pío, que es la parte baja. Fíjense la fotografía, lo que aparece, ¿no? Un gris. Vemos perfecto ahí. Esta también es una fotografía muy especial que se tomó allí. No está manipulada, porque también obviamente viene de personas que son conocidas, que tomaron la fotografía y sabemos muy bien quiénes son. Vamos a la próxima, para que vean la otra. Acá tenemos el amigo Matías Alves, que es una persona que tiene contacto en la Estancia de la Aurora, que ha ido, él va, es de Salto, y en la Estancia de la Aurora, en el 2016, él recibe un mensaje que tiene que ir a un lugar y que se le aparece holográficamente este ser. Impresionante. Él tiene una comunicación en forma telepática, pero bueno, ahí se las muestro, se las presento porque realmente es otro aporte también de la zona de la Aurora. Pasamos al próximo. Bueno, acá vamos a mi departamento, el departamento de Maldonado. El lunes 8 de septiembre del 2008, mucho más cerca. Acá tenemos una investigación que llevamos adelante. Esta fotografía realmente es impresionante para mí, primero por el caso en sí. Esto es en la zona del barrio Alto del Pinar, en Maldonado, muy cerca del hospital de Maldonado, para los que conocen, más o menos para que sepan la ubicación. Este era un lugar, este bosque que hay acá, era un lugar donde no había edificaciones, prácticamente sobre la calle, que es de Pedregullo, no hay ni siquiera luces de calle para iluminar de noche. Esta pareja, el policía, que se llama Jorge Méndez y Natalia Guerra, tenían una beba que no los dejaba, a veces estaba muy inquieta, y en la noche ellos lo que hacían es, bueno, vamos a salir a caminar con ella, la llevábamos caminando para dormirla, ¿tá? Y ellos, estamos hablando del 2008, él tenía un celular, pero un celular, obviamente que la calidad fotográfica del celular es muy, muy baja y todo lo demás, o sea, nada que ver. No recuerdo ahora si era un Nokia, creo que tenía. Y en ese camino van caminando ahí por esa zona, donde está puesto acá el montaje que hice del mismo objeto. Se aparece este objeto allí, aparece de golpe, ilumina los árboles, el color es el color que tiene, no se ha retocado para nada el color, es un color fucsia hermoso. Se le puede ver como una nave plasmática, parece, digamos, como que no termina de ser algo metalizado, sino como que es algo plasmático. El objeto queda detenido allí y él toma su celular y le hace una foto. Una vez que termina de hacer la foto, a gran velocidad. Obviamente después cuando vemos la foto original, inclusive acá se ve, a ver la próxima diapositiva, ahí está. Esta es la foto original, la otra se retocaron los contornos, lo que se hizo fue un filtrado para que quedara más claro, pero esta es la foto original del celular. Y acá vemos una luz que no coincide con nada, no había ninguna luz, ninguna lámpara allí, ni absolutamente nada. Es un gran misterio, pensamos que puede ser una canepla proyectada del mismo objeto. Y como esto fue muy rápido, de repente no lo percibió los testigos que estaban allí. La señora que fue y el policía. Entonces esto es muy interesante. Esa noche sucedió de todo en el departamento de Maldonado, porque tuvimos avisos y avistamientos en Piriápolis,
en esa misma noche. Hubieron avistamientos en Aiguá, hubieron avistamientos en la ciudad de San Carlos y en Maldonado, la oportunidad de esta fotografía única, realmente, porque muestra tal cual algo impresionante. A mí me impactó esta foto de esta nave y bueno, realmente quería mostrárselas ahí en Maldonado. Seguimos a la próxima. Bueno, acá tenemos a Jorge Guaraglia, que era un cameraman del Canal 2 de Punta del Este, que era la repetidora de Canal 12 de Montevideo, que tomó esta fotografía en Aiguá, donde vemos perfectamente un objeto piramidal que se ha visto ya en varios lugares, con forma triangular, que son objetos que se ven. Esta fotografía, él como cameraman y fotógrafo profesional, tiene gran peso, esta fotografía que fue tomada allí el 13 de marzo del 2012. Bueno, seguimos a la siguiente, más o menos mostrándoles diferentes eventos, ¿no? Acá tenemos, lástima que no se ve muy bien, no reproduce bien el televisor, pero vemos acá una nave triangular que entra en el agua, baja, en picada, pega una vuelta. Estas son fotos de este WAP triangular, de los ovnis negros que le dicen, naves negras, que son producto de la última desclasificación que hizo la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Pasamos a la próxima. Acá tenemos otra desclasificación más de un objeto también triangular de gran porte. Fue a través del submarino, del visor del submarino de Trepan, entre los años 71 y 74 estas fotos tomadas, estas de un cilindro, naves cilíndricas que se han estado viendo también. Pasamos a la próxima. Esta foto fue tomada por Alejandro Barbosa, que es el director del Vigilantes del Contacto Uruguay, al cual nosotros trabajamos junto con él también. Y esta fotografía la tomó desde el balcón de su casa. Acá podemos ver el objeto, acá la foto más pequeña, y acá la foto más grande. Esto fue recientemente, en el año 2019. El objeto es bien parecido a las naves de Billy Mayer. Si ustedes se fijan bien, ustedes recuerdan cómo eran las naves de Billy Mayer, son muy parecidas. Y en la foto siguiente que él toma, que quiere tomar a ver si sale, no aparece nada. No aparece absolutamente nada del objeto. Pasamos a la próxima. Acá tenemos un caso espeluznante. Hay un poco una fotografía de este extraterrestre, este alien, en el cual, tomada por un policía, en el Parque Mitre, allá en Corrientes, en Argentina. Esto fue el 13 de septiembre del 2017. Esta foto se hizo viral, por si no la conocían o si la han visto, ustedes pueden poner alien fotografiado en el Parque Mitre, Corrientes, y bueno, y ahí la van a ver tal vez con mejor claridad y la pueden ampliar y verla mejor. Es impresionante, dice que aparentemente un par de chicos estaban jugando en el parque y se sintieron observados y les llamó la atención y llamaron a la policía, como que a alguien los estaba acechando. Entonces llega rápidamente porque hay un destacamento muy cercano y este policía se baja con su cámara fotográfica y toma esa foto, porque cuando le pega la voz de alto y este ser sale corriendo y de acá se tira a un río que hay, que no recuerdo el río que hay ahí en el Parque Mitre. Pasamos al próximo. Sí. Casi seguro que no es de la Pléyade, ¿no? Este no es de la Pléyade, no. Este debe ser de Zeta Reticuli, que es lo que vienen los grises aparentemente, por lo que el caso sonado el caso de adopción que tuvo Betty y Barney Hills en Estados Unidos en la década del 50. Bueno, acá tenemos fotos tomadas acá en Uruguay, esta también tomada en Uruguay por Soraya Falletti. Esta es de España, la que está acá, que no se logra ver el objeto porque la proyectora no define bien. Y acá tenemos que también fue tomado, esta fue tomada en Paysandú, perdón, en Paysandú fue tomada. Un objeto muy, pero muy extraño, ¿no? Bueno, seguimos para la próxima, seguimos otras fotografías más que tenemos. Acá esta interesante fotografía donde la persona toma este avión que estaba sobrevolando bajo y acá aparece un objeto en el opuesto y acá vemos el objeto ampliado, la ampliación, que es muy parecido a la nave, si ustedes se fijan bien,
muy parecida a la nave de Daniel Fry, la que él fotografió hace 60, 70 años atrás. Interesante, ¿no? Pasamos a la próxima. Bueno, acá tenemos algo que no sé si ustedes se enteraron o no, de lo que se llaman las observaciones de ciertos objetos oscuros, negros, que se pueden determinar como naves planetarias, absorbiendo energía del Sol de manera directa. Este objeto fue fotografiado durante 3 días, filmado, porque ahora les vamos a mostrar la filmación, fue filmado, este objeto gigante, tomando energía del Sol. Pero es más grande que la Tierra. Son 100 veces el tamaño de la Tierra. Es enorme, realmente enorme. Porque la NASA decía que eso era un hueco que se había provocado en la ionosfera del Sol y que directamente estaba siendo esparcida lo que es la energía solar por ese hueco. No tiene nada que ver, porque ustedes observan bien el movimiento cuando se desprende esos tentáculos que están tomando energía y cómo esa esfera negra sale a gran velocidad del lugar. Ahí miren lo que es eso, es impresionante. El objeto cómo se desprende, miren. ¿Ven? Se va desprendiendo y va succionando. Estuvo 3 días pegado al Sol tomando energía. Y estamos hablando de que posiblemente sean naves planetarias, sean objetos, porque realmente, inclusive cuando se desprende del Sol, es impresionante. Ahora sí vamos a... Bueno, acá estamos viendo el Valle de los Espejos en San Ramón. Algunos de ustedes tal vez lo conozcan. Una zona también caliente, una zona donde se ven muchos avistamientos, hay muchos contactos, vale la pena que lo conozcan algún día. Acá se han visto muchos tipos de este tipo de esferas, caneplas. Se ha formado un sendra. Canepla le decía las orbes. A los orbos, tipo orbos, no es un orbe. La canepla es una esfera más consistente, mayor tamaño, que alcanza a medir inclusive hasta 50 centímetros, 60 centímetros de diámetro, ¿no? Y acá tenemos al dueño, que es Carlos Bermúdez. Carlos Bermúdez es el dueño de ese lugar que permite, nosotros vamos con los grupos, ahora pasamos a la próxima, ahí te fuiste, ahí, capaz que no, está bien. Vamos a hablar de entonces, de estas fotos que son originales, donde acá no se ve en el fondo esta fotografía. Esto es en San Ramón, pegado ahí al lugar del Valle de los Espejos. La pista es una vía del tren. Acá estaba este chico jugando y acá detrás de él, en el fondo, aparece un ser muy especial. Esto fue en el 2017, damos un pasito más. No, un pasito nomás, un golpecito de la... Eso, ahí está, miren acá. Este es el ser que aparece con una especie de disco bajo el brazo. Acá se para de costado, porque según las fotos va cambiando. Es impresionante esto, porque realmente las personas, cuando uno camina hasta esta distancia, a este lugar, esto que está acá, este murallón, alcanza a medir 3 metros. Es decir, para que ustedes tengan idea del tamaño que tenía esta persona. Mide como 5 metros, exactamente. Este ser. Y esto pasó ahí en San Ramón. Pasamos la próxima. Acá estamos en el Valle de los Espejos con los encuentros que hacemos en este lugar que es increíble, que es un lugar donde se abren portales dimensionales naturales. Es un lugar impresionante. Nosotros hacemos 2 encuentros grandes con personas, donde hacemos trabajos de meditación, trabajos de encuentro, donde participamos, de donde de repente se vive alguna experiencia en particular. Y acá está Alejandro Barbosa, que siempre con él compartimos, y Carlos Bermúdez del otro lado. Pasamos a la próxima, ya estamos terminando. Vamos acá, esta es una fotografía que yo tomé de un objeto en forma de vaina, claramente, en el año 2019 en uno de esos encuentros, en pleno día. Pasamos a la próxima. Bueno, ahí tenemos otras fotos de las ruedas que hacemos de trabajo de carga de energía, de meditación, de conexión con el lugar. Pasamos a la próxima. Ahí está, y ahí nos quedamos.
Acá tenemos lo que es IFOP, el logo de AUDIP, que es la investigación sobre fenómenos paranormales, el grupo de investigación, y Vigilantes del Contacto Uruguay, que somos los 3 grupos que en este momento estamos trabajando en diferentes áreas. Pasamos a la próxima. No sé si... Hoy para cerrar un poquitito esto, traje las últimas filmaciones de hace 7 días de la Noche de las Luces de lo que pasó en México y en Baja California. Esto pasó hace 7 días. Lo que les voy a mostrar es un informe reciente de Tercer Milenio que realmente es impactante. Lo que está pasando. Esto que les voy a mostrar ahora es lo que está pasando todos los días, porque esto pasa todos los días en diferentes partes del planeta. Lo que pasa es que no se da tanta popularidad a veces, no sé, porque es tan común ya en este momento. No olvidemos que cada uno en nuestros bolsillos llevamos una cámara de video y una cámara fotográfica de alta definición. Yo puedo sacar una foto y una filmación en 4K de definición. Hay drones para tomar fotografías, se han tomado imágenes increíbles de los famosos tic-tac o de los WAP, como les dicen ahora los americanos a estas esferas, a estas naves. Entonces vamos a intentar poner, a ver si podemos. A las 9 de la noche del día 27 de junio del 2022, sobre la zona del Océano del Pacífico Norte, frente a la ciudad de Tijuana, en Baja California, una vez más se convirtió en escenario de un avistamiento masivo extraordinario. Estamos en la presencia de un ovni. Aquí estamos en la cúspide en Tijuana, Baja California. Están formando un triángulo. Ahora formó otro, una cuarta, un cuadrado. Entonces esa señal es irreal. Mira, el cuadrado y esto, según los... Ante las miles de personas que atestiguaron todo esto en la zona de San Diego, en California, Tijuana, Rosarito y Primo Tapia, se trató de una demostración, ya que se considera que después de todos los avistamientos que se han venido presentando, especialmente en los últimos 4 años, las personas en todas estas zonas ya están preparadas ante la posibilidad de que estas luces u objetos se vuelvan a presentar, y se generaron un número sobresaliente de videos. La duración de las luces realizando figuras geométricas en el cielo por más de 1 hora permitió que literalmente todo mundo pudiera verlas, una situación que es extraordinaria. La respuesta en los medios de comunicación no se hizo esperar, y fue sorprendente ver en México y otros sitios del mundo cómo daban una gran importancia a lo que había ocurrido esa noche del 27 de junio frente a las costas de Tijuana principalmente. Todos confirmaban la presencia de objetos luminosos en el cielo sobre las costas de México. En un hecho sin precedentes, los medios de comunicación le daban una verdadera importancia a esto que ya había ocurrido en otras ocasiones y no se le había dado la importancia como ahora. Todo esto derivado de la apertura que se está dando gracias a las audiencias públicas en los Estados Unidos y ahora en Brasil del fenómeno ovni. Ahora, con esta gran apertura, las personas están ya preparadas en esta zona en particular de México y se obtuvieron extraordinarias evidencias, las cuales en algunos casos son espectaculares y muy claras. Estas son las imágenes captadas por nuestro compañero y colaborador de Tercer Milenio, Horacio Monroy, quien tuvo la oportunidad, en compañía de su familia y centenares de personas en la zona de Santa Fe, de ver a los objetos sobre el océano. Sabemos que ahí es una zona sísmica, sabemos que cerca, aquí en San Diego, hay una base naval muy grande, muy importante de los Estados Unidos, y como algunas personas aseguran, pues se han visto estos objetos entrar y salir del mar. No sé, no podría decirte a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo, pero algo está pasando en ese punto. También tuvimos una situación donde las cámaras, en este caso los celulares, estuvieron por algún momento un poco erráticos, estuvieron un poco parpadeando y nos fue más difícil captar con nitidez las imágenes, tal vez porque estaban un poco más retiradas, pero no habíamos tenido esta situación de cierta dificultad para grabar. Los objetos aparecían y desaparecían, pero lo más sobresaliente es ver cómo realizan lo que parece ser figuras geométricas.
Por momentos se aprecia un triángulo, para después formar un rectángulo y finalmente permanecen dos objetos luminosos. Dos personas en distintas zonas lograron imágenes sobresalientes de una de las esferas donde podemos ver perfectamente de lo que se trataba. Primer grabación con un lente de gran potencia, tomada por Oscar Enrique Rodríguez Rincón, utilizando un lente de gran potencia, posiblemente un telescopio. Capta por momentos a dos de las esferas y se centra en una de estas, la ubicada en el extremo derecho. Observe con atención. Se aprecia un objeto de color oscuro rodeado de un intenso halo de energía de color naranja al rojo y se observa que gira en todo momento. En esta importante grabación se aprecia qué era lo que está levitando en el cielo en esos momentos. Segunda grabación. Es realizada por medio de un celular colocada en un telescopio por Jesús Sánchez. Observe lo que logró registrar. Es de menos alcance y calidad la toma, pero se observa a una de las esferas cómo está girando. Al centro también nos confirma que hay un objeto de color más oscuro y a su alrededor se presenta esta energía brillante, que es precisamente lo que se podía apreciar a la distancia. Es algo fuera de lo común. En esta toma, una persona logró grabarlos a los objetos desde la orilla del mar. Veamos. Desde una zona alta en esta parte de la ciudad de Tijuana, se logró grabar de esta forma a la distancia. Estamos en la presencia de un ovni. Aquí estamos en la cúspide en Tijuana, Baja California. No sé cuánto tiempo llevo aquí, pero desde que entramos a playas. En esta toma, la persona realiza una de las más claras imágenes donde podemos ver cómo los objetos aparecían formando una figura geométrica en el cielo. Observe con atención. El canal de noticias 507 y El Mundo así registró desde la distancia a los objetos. Mira, otro, ya son 5. Gabe Gunlock, desde una zona alta en la ciudad de San Diego, California, registró a los objetos de esta forma, también a la distancia. Emily Sánchez, desde la zona de playas de Tijuana, grabó así a los misteriosos objetos con su teléfono celular. Aguanta, ya son 4. Inga. Mira. No, era Inga Tuma, mira. Misma. También por medio de teléfonos celulares, diversas personas lograron registrar tan extraordinario suceso que esa noche llamó la atención de miles de personas en diversas zonas de San Diego, Tijuana, Rosarito y Primo Tapia. En las imágenes se aprecian las diferentes configuraciones de la costa. Un evento extraordinario. ¿Dónde apareció eso? En México y Estados Unidos, porque es el sur de Estados Unidos. Qué raro que mandaron acá. Esa es la pregunta que yo iba a hacer. Sí, Me llamó la atención que no mandaron nada. Porque si estuvo tanto rato. Sí, pero viste, son esas cosas que suceden. El espacio aéreo está siendo vulnerado, sin embargo, los millones de dólares en defensa de ese espacio aéreo no se ven. Ahora, ¿no será el efecto del Blue Beam? ¿No será lo que hablan del famoso Blue Beam? El Blue Beam, ¿conocen ustedes lo que es el Blue Beam? Dicen que es un proyecto para proyectar imágenes holográficas en el cielo con características de ovni para mostrar una invasión extraterrestre. Quieren fraguar, quieren crear una paranoia a través de ese tipo de tecnología que se llama Blue Beam, rayo azul, le dicen, porque es un proyector donde no se proyectan imágenes pero no ves las de proyección, que es lo que está haciendo, lo que hacen, por ejemplo, hay muchos, si uno busca en YouTube, hay muchos videos de lo que se llaman proyecciones en 7D, en diferentes ángulos proyectan
por ejemplo, el movimiento de una ballena. Sí, Y tira agua y están dentro de un gimnasio. Y no se ve de dónde está la proyección para la creación holográfica del libro. Entonces la tecnología está. Entonces, ¿podemos dudar? Sí, podemos dudar. Llamativo, como tú decís, no salió ningún caso, por lo menos que yo haya escuchado, porque esto es muy reciente, no sé si no han salido de repente. Bueno, gracias.